argentinos están visitando varios países de la región, intercambiando experiencias de leyes que se han adoptado, política pública que se refiere a temas de ideología de género, de aborto y la incidencia en educación para los menores de edad. Agustín Laje es uno de ellos, escritor y politólogo, hoy ponente en la Convención Internacional de la Familia. Bienvenido a Contacto Directo. Muchas gracias por la invitación, muy amable. Buenos días. En lo medular, el propósito de su trabajo es lograr ubicar a la ideología o identificar a la ideología de género como un subproducto de una nueva izquierda, que tiene otros fines, que hay fines políticos de por medio. Pero expliquemos por qué sostienen que eso es un producto de esa nueva izquierda. La ideología de género no nace ni en Ecuador, ni en Argentina, ni en Perú, ni en Chile, ni en América Latina. La ideología de género nace desde hace varios años ya, por lo menos desde la década del 50 del siglo anterior, en el primer mundo. Estamos hablando de países como Estados Unidos, Francia, Alemania Occidental, Inglaterra, entre otros, donde las izquierdas se percataron que ya no podían hacer una revolución obrera como Marx hubiese querido. La revolución de clases estaba inhabilitada por la realidad socioeconómica de los obreros de esos países avanzados. Los obreros querían cambiar el automóvil, ya no más el mundo. ¿Qué hacemos entonces? Llevemos la dialéctica que antes aplicábamos al mundo de la economía, al mundo de la cultura. Y digamos que si antes había un conflicto entre un obrero y su patrón por el capitalismo, ahora digamos que hay un conflicto y una guerra de sexos, por ejemplo, entre el hombre y la mujer, entre el homosexual y el heterosexual, entre el transexual y el heterosexual, etcétera, etcétera. Esto es tan viejo como la política, divide y reinarás, está en la médula de estos procesos. Ahora, en su libro hablan de esta renacida izquierda que agruparía o intenta agrupar a movimientos desde indigenistas, ecologistas, feministas, y que estos últimos, los feministas, son los que van también posicionando el tema de ideología de género. Ahora, pero en las feministas hay que distinguir una primera ola donde la mujer luchaba por derechos en la participación política, en el acceso a la ciudadanía, a la independencia económica, es decir, la igualdad ante la ley, de hecho el mismo sufragio. Eso lo separan ustedes de últimas olas feministas que más bien defienden la igualdad de género. ¿Por qué? O la ideología de género, ¿por qué? Sin lugar a dudas, porque las primeras olas del feminismo consideraban a la mujer una mujer, consideraban que la mujer era un estado natural del ser humano. Había seres humanos que eran mujeres y había una esencia femenina. Y lo que se pedía era justo, obviamente, el sufragio femenino, acceder a las universidades, a los colegios, poder heredar. Pero estamos hablando de cosas que pasaron ya hace mucho tiempo. El feminismo fue mutando y el feminismo en esas mutaciones empezó a adoptar la variable del género. ¿Y el género qué afirma? El género afirma que hay aspectos de nuestra sexualidad que están configurados culturalmente, cosa que sin lugar a dudas es cierto. Ahora bien, lo que ha pasado con la ideología de género, y por eso es ideología, es que hoy se nos quiere presentar la sexualidad solamente en clave de género. Entonces el nuevo feminismo, ¿qué dice? Estamos siendo configuradas como mujeres, no porque somos mujeres, sino porque así nos configura el hombre, el patriarcado. Entonces el feminismo actual ya no es un feminismo en favor de la mujer, sino es un feminismo en contra del hombre. Hay una guerra de sexos que está siendo impulsada por estos movimientos en todo Occidente y que ha explotado desde hace algunos años. Bueno, pero eso viene de un feminismo radical, de hecho, sí, de los años 70, donde se basaba que el problema de la opresión de la mujer iba más allá del tema económico, y es cierto, pero entonces consideraban a la familia como esta institución social que más bien reproduce esta estructura patriarcal. Entonces de allí los abusos a la mujer. Entonces para eliminarlo hay que eliminar esa estructura familiar, y digo esto porque la estructura familiar es la familia, el matrimonio. Hoy por hoy siguen vigentes esos conceptos y hay intenciones de llegar o llevar esos conceptos en las mallas curriculares incluso de los colegios. Mire, dos apuntes rápidos. Hoy a la mujer le va mucho mejor que al hombre en un montón de variables. Por ejemplo, la mujer se egresa un 33% más de las universidades que los hombres. Las mujeres hoy en día viven un promedio de vida de 5 años más que los hombres. Hoy el 82% de los accidentes laborales en el mundo los padecen los hombres. Hoy en las guerras, y como siempre ha sido así, mueren los hombres. Entonces digamos que hay que ver la sociedad con sus grises, no en blanco y negro. Por otro lado, efectivamente el feminismo actual ha puesto su centro en la familia. La familia es una institución a atacar, a destruir, y en eso están. Y por eso han cooptado el Estado y están utilizando el Estado para quitarle la patria, para quitarle a los padres la posibilidad de educar a sus hijos en sus propios valores y convicciones. Esto no es algo que solamente pase en Argentina, donde directamente es atroz. A los niños de jardín de infantes, por ejemplo, a los 5 años, se los disfraza de nenas y les piden que les cuenten
que les cuenten a las maestras qué se sienten siendo nenas a los 5 años, sin consultar a los padres. Por ejemplo, no sé dónde puede tomarse esto. Esto es una foto de Argentina. Un niño disfrazado de nena en un jardín de infantes, les enseñan cómo se tienen que maquillar a los nenes, les ponen pelucas, collares y les piden que se digan, digamos, a ver, bueno, ¿cómo se siente siendo nena? Y esto no es algo solamente de Argentina. Este folleto que yo tengo acá en mi mano es un folleto de Cuenca, financiado con el dinero de la gente de Cuenca, lo firma el alcalde de Cuenca. ¿Qué es esto? Esto es un folleto de educación sexual. Nos venden la educación sexual como si fuese tal cosa, cuando en verdad es adoctrinamiento en ideología de género. No sé si se puede tomar aquí en pantalla el folleto donde les explican a los niños a partir de los 9 años qué son las acciones afirmativas, qué es el género, qué es la identidad sexual, el LGBTI, la orientación sexual, gay, lesbiana, bisexualidad, pansexualidad, asexualidad, identidad de género, transexual, intervención corporal, que es los llamados cambios de sexo, transgéneros, transgénero femenina, transgénero masculino, intersexualidad, drag queen, drag king. O sea, el niño de 9 años hoy le dicen que lo están educando en sexualidad y le están explicando, por ejemplo, qué es drag king, drag queen. Hay un punto central que preocupa a los padres de familia, y es que, a diferencia de cuando se pensaba desde estos preceptos comunistas que ustedes analizan, que el Estado debía acudir en auxilio de la familia, o sea, sustituirla y hacerse cargo de las obligaciones que antes eran de los padres, hoy, por lo menos en nuestro país, se defiende en papel la subsidiariedad del Estado, o sea, no meterse donde no le corresponde al Estado, sino a los padres de familia. Entonces, los padres deberían jugar un papel crucial justamente en la elaboración de esos temas, de esas mallas escolares, del tema educativo. ¿Cómo está esta corriente afectando esa subsidiariedad también? Bueno, sin lugar a dudas, ya tenemos países en el mundo donde el Estado retira a los niños de las familias que no permiten que el Estado adoctrine a sus hijos en ideología de género, lo cual es algo atroz. Canadá, Noruega, Suecia, por ejemplo. En Argentina esto va a llegar muy pronto. Ahora bien, ¿qué es la educación sexual? Porque tampoco quiero quedar aquí como que yo me opongo a la educación sexual. No, la educación sexual es importante, pero ¿qué es? Es educar al niño en la biología sexual humana, cómo se reproduce el ser humano, cómo evitar las famosas ETS, las enfermedades vinculadas a lo sexual, cómo evitar que niñas de 14 años tengan hijos, por ejemplo. Ahora, hay una dimensión moral de la sexualidad que eso debería ser materia de los padres de familia, no del Estado, porque cuando el Estado se mete ahí, es un Estado que adoctrina, no que educa. Ahora, en medio de estas discusiones, pues hoy se está realizando una convención a propósito de la familia, pero tratan otros temas que se refieren a los conceptos abortistas, que por cierto nuestra Constitución lo prohíbe, pero cuando se trata de un concepto de eliminar las trabas de esos conceptos que tendría la mujer para surgir económica, para surgir culturalmente, ¿qué es lo que han visto ustedes también en legislación, en los recorridos que han venido haciendo? Miren, en Argentina tampoco se podría aprobar el aborto por motivos que tienen que ver con la Constitución, pero hemos tenido este año una gran lucha por el tema aborto y la verdad es que atrás del aborto hay un negocio multimillonario, vamos a ser claros. Cuando un Estado a uno le dice vamos a legislar el aborto gratuito, significa que en todo caso no lo paga la mujer que se lo practica, pero la ciudadanía se lo está pagando. ¿A quién? Bueno, las clínicas que ofrecen abortos. Hay una gran internacional que se llama Planned Parenthood, que financia a todos los lobbies LGBT y financia a los grupos feministas más radicales para impulsar el aborto en nuestros países. Planned Parenthood tiene 66.000 clínicas abortistas vinculadas a su red. ¿Cuántos McDonald's hay en el mundo? 33.900. Y uno cuando viaja ve un McDonald's en cada esquina. Ok, hay el doble de clínicas abortistas vinculadas a la Planned Parenthood. Esto es un negocio multimillonario a costa de la salud de la mujer, porque nadie le dice jamás a la mujer, por ejemplo, sobre los síndromes posabortos. Nadie se preocupa en este momento por la vida del niño por nacer, que es un ser humano conforme a la ciencia más moderna, a la genética, por ejemplo. Entonces, bueno, en Argentina hemos salido de esa lucha, una lucha contra los poderes internacionales. De hecho, el día anterior de que se vote esto en la Cámara Alta, The New York Times publicó toda su tapa de color verde diciéndole a nuestros senadores, el mundo los está mirando. No el pueblo argentino al cual ustedes se deben, el mundo los mira. Y ese es parte del trabajo que están haciendo, las observaciones y la opinión de Agustín Laje hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Muy amable, gracias. Nos vamos a una pausa.